Bienvenidos a esta sesión donde profundizaremos en una verdad que para muchos ha sido un eslabón perdido en la apologética cristiana, la fiabilidad de Jesucristo como profeta. Hoy nos alejaremos de las interpretaciones que postergan todos los eventos a un futuro lejano para analizar cómo el discurso de Mateo 24 se cumplió de forma asombrosa en el siglo I. A lo largo de esta exposición tocaremos 4 ejes fundamentales. 1. La defensa de la veracidad de Jesús. Analizaremos por qué es vital entender que sus profecías se cumplieron, pues de lo contrario, los críticos y escépticos tendrían argumentos para cuestionar su naturaleza mesiánica. 2. El cumplimiento histórico del año 70 D. Examinaremos las evidencias de que la destrucción de Jerusalén y la venida del Hijo del Hombre fueron eventos judiciales que ocurrieron dentro de la generación que rodeaba a Cristo, tal como Él lo predijo. 3. Hermenéutica y lenguaje bíblico. Aprenderemos a interpretar el lenguaje de estrellas cayendo y el sol oscureciéndose, no como catástrofes astronómicas literales, sino como el lenguaje de decreación que usaban los profetas del Antiguo Testamento para describir la caída de naciones. 4. Crítica al sistema dispensacionalista. Reflexionaremos sobre cómo este sistema moderno ha creado una división artificial entre Israel y la Iglesia, y por qué es necesario regresar a una lectura cristocéntrica de toda la Biblia. Los invitamos a abrir su mente y sus escrituras para participar en esta depuración teológica que busca, por encima de todo, honrar la palabra de nuestro Señor. Nos encontramos hoy ante un desafío que sacude los cimientos mismos de nuestra fe, la defensa de la naturaleza mesiánica y el oficio profético de Jesucristo. No podemos ignorar que, en el ámbito académico y entre los círculos escépticos, la escatología ha sido señalada como el verdadero talón de Aquiles del cristianismo. El problema es profundo y directo. Críticos de gran renombre como Bart Ehrman o el filósofo Bertrand Russell han argumentado con dureza que Jesús fue un profeta equivocado. Su acusación se basa en que el maestro vaticinó su regreso y el juicio inminente para su propia generación, algo que, según la visión futurista convencional, simplemente no ocurrió. Si aceptamos que Jesús falló en sus predicciones temporales, nos quedamos sin defensa ante quienes lo tildan de falso maestro o profeta fracasado. Sin embargo, la respuesta no está en postergar sus palabras miles de años, sino en reconocer su fidelidad absoluta. El propio Jesús apeló a sus obras como prueba de su identidad, advirtiendo que si no hacía las obras de su Padre, no debíamos creerle. En el texto bíblico vemos que él delimitó con precisión el tiempo de su venida en juicio, asegurando a sus discípulos que no terminarían de recorrer las ciudades de Israel antes de que el Hijo del Hombre viniera. Cuando Cristo habló de que esta generación no pasaría sin que todas estas cosas sucedieran, no estaba usando un lenguaje ambiguo para un futuro lejano, sino que estaba estableciendo un marco temporal concreto para sus contemporáneos. Por lo tanto, el preterismo parcial surge como un eslabón perdido en la apologética cristiana. No es sólo una postura interpretativa, sino la herramienta necesaria para demostrar que Jesús cumplió exactamente lo que prometió en el siglo I. Defender que Mateo 24 se cumplió es, en última instancia, defender la integridad y la divinidad de nuestro Señor, frente a un mundo que cuestiona su veracidad. Hermanos y amigos, entramos ahora en el corazón de nuestra exposición, el asombroso cumplimiento histórico de Mateo 24. No estamos hablando de teorías abstractas, sino de cómo la palabra del Maestro se entrelazó con los anales de la historia humana en el siglo I. El punto de partida es ineludible. Cuando Jesús declaró que esta generación no pasará, estaba estableciendo un marco temporal exacto para sus oyentes contemporáneos. Muchos sistemas modernos intentan hacer malabares teológicos para proyectar estas palabras a un futuro lejano, pero el texto es claro. Jesús delimitó este juicio a la vida de sus propios apóstoles, asegurándoles que no terminarían de recorrer las ciudades de Israel antes de que viniera el Hijo del Hombre.
¿Y qué significaba esta venida? Debemos entenderla no como el fin del mundo físico, sino como un evento judicial contra la nación de Israel y su sistema de sacrificios. La señal del Hijo del Hombre fue precisamente el juicio sobre Jerusalén, donde el templo fue demolido hasta no quedar piedra sobre piedra, tal como Cristo lo advirtió al mirar aquel edificio. Incluso la señal de que el Evangelio sería predicado en todo el mundo antes del fin se cumplió de manera literal dentro del alcance del Imperio Romano, la poroicumene. El apóstol Pablo mismo da testimonio en sus cartas de que la fe ya se divulgaba por todo el mundo, habitado, y que el mandamiento de Dios se había dado a conocer a todas las gentes en su propio tiempo. Finalmente, la historia secular confirma lo que la profecía anunció. Historiadores como Flavio Josefo documentaron con escalofriante detalle el asedio de Jerusalén en el 70 DC, describiendo el hambre, los falsos cristos y la abominación desoladora que rodeó la ciudad. Jerusalén quedó encerrada como en una cárcel para recibir la manifestación de la ira divina, cerrando así una era y confirmando que cada palabra de Jesús se cumplió con precisión quirúrgica. Reconocer este cumplimiento no es opcional. Es aceptar que el reino de Dios no es un plan B o una pausa en la historia, sino el cumplimiento del plan A de Dios, donde el juicio sobre el antiguo templo dio paso al verdadero templo que es Cristo. Es imperativo que hablemos con honestidad sobre el sistema que ha dominado la narrativa evangélica, pentecostal y carismática de las últimas décadas, el dispensacionalismo futurista. Debemos ser valientes para reconocer que este sistema, aunque se enseña en muchos seminarios como la única verdad, es en realidad una novedad histórica que se aleja de las posturas clásicas de la Iglesia. El corazón del error en este sistema radica en la creación de una bifurcación o separación artificial entre Israel y la Iglesia, como si Dios tuviera dos pueblos distintos con dos destinos diferentes. En esta teología se llega al extremo de presentar a la Iglesia casi como una concubina o una amante temporal, sugiriendo que Dios ha puesto en pausa su plan con su esposa Israel para atender a la Iglesia en un paréntesis histórico. Esta idea de un plan B o una pausa divina es una locura teológica. La Biblia nos muestra que Dios siempre ha tenido un único plan A, un plan soberano que nunca se detuvo y que siempre estuvo centrado en Jesucristo. El dispensacionalismo ha tenido que mutar y realizar malabares teológicos constantemente para sostenerse. Sus defensores se ven obligados a tomar las palabras claras de Jesús y lanzarlas miles de años hacia el futuro como si fueran una pelota de béisbol, simplemente porque el texto no encaja en su esquema rígido. Al hacer esto, terminan limpiando o ignorando la rebelión histórica de la nación de Israel y el juicio judicial que el Señor ya ejecutó sobre ellos en el año 70 DC. Debemos entender que una mala escatología no es un tema secundario, pues termina por trastocar la cristología, la eclesiología y la esoterología. Si dividimos lo que Dios ha unido en Cristo, vaciamos de significado la obra del Mesías, quien vino a derribar la pared intermedia de separación para formar un solo y nuevo hombre. Por lo tanto, el llamado hoy es a la depuración teológica. Debemos tener la humildad de abandonar un sistema que está mal desde su base y regresar a la suficiencia de las Escrituras, donde Cristo es el cumplimiento total de todas las promesas de Dios. Hermanos y estudiosos de la palabra, llegamos a un punto de inflexión fundamental en nuestra comprensión bíblica, la hermenéutica del lenguaje de decreación. A menudo, al leer pasajes sobre estrellas que caen o el sol que se apaga, nuestra mente occidental se inclina hacia una catástrofe astronómica literal. Pero las fuentes nos invitan a recuperar los lentes de los profetas orientales para entender el verdadero significado de estas imágenes. Este estilo de expresión, conocido técnicamente como lenguaje judicial o de decreación, no busca describir el fin del universo físico, sino el colapso de un orden nacional, político o religioso bajo el juicio de Dios. Es un código profético que ya se había utilizado en el Antiguo Testamento
para describir caídas históricas definitivas. Contra Babilonia. El profeta Isaías utilizó exactamente el mismo lenguaje de estrellas que no dan luz y el sol oscureciéndose para anunciar su caída, un evento que ocurrió sin que el mundo físico desapareciera. Contra Edom se profetizó que los cielos se enrollarían como un libro y que los astros caerían como hojas de una parra. Contra Egipto, el profeta Ezequiel habló de cubrir los cielos y entenebrecer los astros para describir el juicio sobre el faraón. Por lo tanto, cuando Jesús utiliza estas mismas figuras en Mateo 24, no está inventando un género de terror futurista, sino que está empleando la jurisprudencia profética para anunciar que el mundo del judaísmo apóstata y su sistema de sacrificios en Jerusalén estaban llegando a su fin. Para cerrar este recorrido teológico, debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué haremos con esta información? No se trata simplemente de ganar un debate académico, sino de una invitación a la honestidad intelectual y espiritual. A lo largo de esta exposición hemos visto que la escatología no es un tema secundario que podamos ignorar. Por el contrario, una mala interpretación en esta área termina por trastocar nuestra visión de Cristo, de la Iglesia y del plan de salvación. Durante décadas, muchos hemos sido estaciones repetidoras de sistemas heredados sin haber comprobado por nosotros mismos la veracidad de lo que enseñamos. La conclusión es clara. Debemos regresar con humildad a las Escrituras. No podemos seguir leyendo el Nuevo Testamento en un vacío teológico. Necesitamos el fundamento del Antiguo Testamento para entender que Dios siempre ha tenido un solo plan A, centrado en Jesucristo, y no una serie de planes alternativos o pausas divinas. Como bien se ha enfatizado, los pastores y líderes no somos infalibles y debemos tener la valentía de reconocer cuando hemos estado equivocados, depurando nuestra teología para ser fieles al Maestro. Nuestro llamado final es a ser estudiantes diligentes, que no se conforman con versículos aislados o interpretaciones sensacionalistas, sino que buscan el hilo conductor que une toda la Biblia. Al reconocer que Mateo 24 se cumplió, no solo estamos validando la historia, sino que estamos defendiendo la supremacía y la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo frente a un mundo escéptico. Vayamos pues con el compromiso de escudriñar la palabra con nuevos ojos, sabiendo que en Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén. Que este proceso de depuración teológica no nos llene de orgullo, sino de una mayor dependencia de la gracia de aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A Dios sea toda la gloria. El gran error del hiperliteralismo moderno es ignorar este trasfondo, intentando forzar eventos astronómicos donde la Biblia está declarando un juicio histórico soberano. Como enfatizan las fuentes, la luz para interpretar el Antiguo Testamento es el Nuevo, pero para entender el Nuevo debemos conocer el fundamento del Antiguo. No se trata de malabares teológicos, sino de reconocer que Dios habla a través de un lenguaje rico en simbolismo para señalar su intervención en la historia humana. Hermanos, seamos estudiantes serios que no sacan los textos de su contexto, sino que ven en la decreación de Jerusalén la prueba máxima de que la palabra de nuestro Señor se cumplió con precisión y autoridad divina. Dios les bendiga.